Bien, eh, habernos acompañado todo el camino. Y quiero decirles algo para empezar. Siempre habíamos pasado por estos lugares del eje cafetero, pero nunca hemos tenido la oportunidad de haber entrado a Calarcá. Y ya la segunda vez que venimos, y encantados con este pueblo, con este municipio. Pero especialmente eh, hablamos con mi esposa de este lugar, que lo tienen bien bonito para poder alabar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. Gloria a Dios. Entonces, nos fuimos, la primera vez que vinimos, nos fuimos contentos con este remanente, esa calidez que tienen y cómo se reúnen eh, y tienen, vuelvo y repito, este lugar bien adecuado, bien bonito, con el propósito de darle la gloria y la honra a Dios. Vamos a orar nuevamente para empezar y Padre Santo, Dios eterno, recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, porque reconocemos que solo tú eres digno, que no hay Dios fuera de ti, que tú eres el único y verdadero Dios que hay en los cielos y la tierra, el creador de todo, Señor. Todos los dioses que puedan haber en la mente del hombre han sido creados por él mismo, pero tú eres el único que ha creado todas las cosas. Tú eres el único que tiene el control sobre todo. Y te adoramos y te exaltamos, Señor, y como cantábamos ahora. Pero queremos también darte gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo, al cual enviaste con ese amor tan grande, Señor, que tu palabra lo dice de tal manera. Amó Dios al mundo. Y enviaste a tu Hijo para que viniera y se entregara en lugar de nosotros, para poder sacarnos de la oscuridad, de la condenación y traernos a la luz y darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué sería de nosotros sin ese plan maravilloso tuyo, Señor? ¿Qué sería de nosotros si nuestro Salvador no hubiera venido, no hubiera muerto y no hubiera resucitado? Hoy estamos en este lugar porque éramos los peores. Y hoy tú nos has reconciliado por medio de tu Hijo. Hoy estamos aquí no por méritos propios, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos en esta mañana seguir exaltándote y seguir dándole el honor a aquel que murió por nosotros. La persona más importante en nuestras vidas, la persona más importante en este lugar. Por eso te pido que por medio de tu Espíritu nos enseñes, nos hables, nos corrijas, nos orientes, nos redarguyes, nos formes, Señor, para toda buena obra. A ti te damos gracias y dejamos este tiempo en tus benditas y preciosas manos. Y te hemos orado en el nombre de aquel que tiene nombre sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo. Y le he colocado el título a esta enseñanza, La firmeza de la iglesia. Y creo que eh, últimamente he estado muy llevado a hablar de la iglesia del Señor Jesucristo. No de la iglesia, sino de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque cada día los tiempos son más turbios, son más oscuros para la humanidad. Y la iglesia de Cristo es esa luz en medio de esa oscuridad. O tiene que ser esa luz en medio de esa oscuridad en que vive el mundo entero hoy en día. Pero para eso la iglesia tiene que estar firme en todo momento. Y quiero invitarles que me acompañen a la segunda carta del apóstol Pablo
a los tesalonicenses en el capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 12. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Dice la palabra de Dios y hay un subtítulo ahí en la Reina Valera que dice manifestación del hombre del pecado, de pecado. Dice, pero, ese pero nos muestra que viene hablando de algo, viene enseñando algo. Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esa palabra hay que tenerla en cuenta, la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bendita sea la palabra del Señor. Quiero empezar diciendo algo. Nuestro modelo a seguir siempre será el Señor Jesucristo. O sea, siempre es el que tenemos que mirar y tratar de seguir, pero la Biblia nos da ejemplos de personas también que podemos mirar y que nos pueden desafiar. Y Pablo es uno de ellos. Y yo cuando leía esto, yo decía, Pablo, antes que se llamaba Saulo, perseguía a la iglesia. Y la perseguía con unas intenciones muy oscuras de encarcelar, de asesinar a los creyentes. Pero aquí vemos a alguien que perseguía y hoy la defiende. Y hoy trata de hacer caer en cuenta a los hermanos de la iglesia el valor que tiene. De no dejarse engañar, de no dejarse llevar por otras cosas. O sea, un perseguidor fue transformado y esa transformación lo llevó a ser uno de los defensores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y fue uno de los que se preocupaba porque aún desde la cárcel escribía estas cartas. ¿Quién en una situación difícil, quién en un momento donde lo podían torturar, donde lo encadenaban, donde podían condenarlo a una muerte, se iba a tomar el tiempo para aconsejar a otros? Pablo lo hacía porque amaba al Señor y amaba a aquellas personas por las cuales Cristo había muerto al igual que a él. Entonces,
Vamos a mirar algo. El tema de la firmeza de la iglesia. Y busqué el significado de la palabra firmeza. Y encontré eh, tres significados. El primero dice la cualidad de algo que es estable, que es sólido y que no se mueve ni se debilita fácilmente. Eso es firmeza. Que no se mueve ni se debilita fácilmente. Por ahí Santiago dice que nosotros no debemos ser como las olas, el sube y baja, pero cuando nos descuidamos puede entrar esa debilidad, se puede empezar a tambalear y a querer salir para otro lado. El otro dice entereza y me llama la atención esta, constancia, constancia, fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir. O sea, fuerza moral de quien no se deja dominar ni se deja abatir. Y bíblicamente, esa palabra firmeza es estar completamente fijo en algo, no estar sujeto a cambios, ser de creencia y de resolución sólidas, ser leal y fiel. Y aquí esa palabra fiel creo que tiene que tocarnos porque nos habla de la fidelidad. Y si nosotros queremos ver fidelidad, el mayor significado es nuestro Dios. O sea, si a nosotros nos dicen el mejor sinónimo de fidelidad, ¿quién es? Dios. Ahí no vale diccionario, no vale nada. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Que seamos fieles. Que también respondamos a esa fidelidad que Él, aunque nosotros muchas veces nos tratamos de, yo uso la palabra desguañengar, Él permanece fiel. O sea, Él es el mejor significado que se le puede dar a esa palabra. Fidelidad. Y aquí nos dice ser leal y fiel. Y si nosotros nos ponemos a evaluar nuestras vidas, podemos llegar a una conclusión. ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiera llegado a nuestras vidas? O sea, ¿dónde estaríamos en este momento? ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiera llegado a nuestras vidas? Si el Señor Jesús no hubiera muerto en la cruz y un día nos hubiera dado esa oportunidad de recibirnos con los brazos abiertos, en medio del pecado, de la inmundicia, del mundo en que vivíamos, de la idolatría, de lo que estábamos. Y yo creo que aquí tenemos diferentes historias de vida antes de Cristo, pero podemos tener una misma después de Cristo. Y es esa iglesia que se congrega, que sirve, que trabaja en el nombre del Señor Jesucristo. Porque tenemos una cosa en común y es que todos hemos sido lavados con la misma sangre. Hemos sido perdonados por el mismo Señor. Hemos sido reconciliados con el mismo Dios y pertenecemos a una sola iglesia, la del Señor Jesucristo. En el contexto de este relato que leímos, podemos ver que Pablo está hablando de tres cosas: del juicio de Dios, de los pecadores y de la venida de Cristo. En ese contexto del versículo 3 al 12, él está hablando del juicio de Dios. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. O sea, el juicio de Dios, los pecadores y la venida de Cristo. Está hablando de esa parte, en ese contexto. Ahora, tengamos en cuenta el siguiente término: Iglesia de Cristo. No Iglesia de Cristo como una denominación, porque usted ve que hay denominaciones que llaman Iglesia de Cristo. No como una denominación,
sino como una descripción que indica que la iglesia le pertenece a Cristo. O sea, ese término iglesia de Cristo es una descripción que indica que la iglesia le pertenece a Cristo. Es el único dueño de la iglesia. No hay hombre que se pueda comparar y decir, esta es mi iglesia. No, está la iglesia del Señor donde yo estoy. Está la iglesia del Señor donde yo me congrego. Y yo soy iglesia. Nos reunimos como iglesia. Y cada uno de nosotros somos iglesia y le pertenecemos a quién. Entonces yo le pertenezco a Cristo, el hermano le pertenece a Cristo. Y ahí es donde tenemos que entender que ambos somos importantes para Dios. Que no debemos demeritar a ninguno porque somos del mismo dueño. Fuimos comprados por el mismo Señor con precio de sangre. Y eso nos va a ayudar a entender que como iglesia, de forma individual, pero también congregacional, tenemos que estar firmes en medio de este mundo y de esta época que nos ha tocado. Anteriormente se difundían las noticias y se difundían, digamos, las enseñanzas de otra forma. Hoy en día usted coge su celular, abre y encuentra información por doquiera. Hoy se está difundiendo cantidad de noticias, cantidad de cosas sobre Dios, y aquí es donde debemos de estar firmes, porque no todo lo que vemos es de Dios. No todo lo que escuchamos glorifica a Dios. No todo lo que se enseña exalta el nombre de Dios verdaderamente. Se camufla y se muestra. Yo me acuerdo que yo fui criado en el contexto del famoso ojo. ¿Quiénes escucharon? Lo ojearon. Y en ese contexto, nuestras abuelas y nuestras madres nos llevaban donde el señor o la señora para ser curados del ojo. Y usted apenas entraba, encontraba una imagen de Dios. Y hacía una oración y usted decía, esto es de Dios. Pero ahora que nosotros hemos entrado a esa luz, a ese conocimiento, vemos que no todo lo que brilla es oro. Vemos que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vemos que no todo el que nombra a Dios está hablando de ese Dios que nosotros conocemos, por el cual fuimos salvos. Y es capaz de engañar sutilmente aún a los escogidos. Por eso tenemos que aprender a estar firmes. Vamos a mirar algo. Primero, lo que dice el apóstol Pablo en este texto. Y número uno, algo que me llamó la atención aquí es la seguridad de la salvación. Miremos el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Está asegurando que nos vamos a reunir con el Señor. ¿Y quiénes se van a reunir con el Señor? ¿Los pecadores o los que han sido salvos? Los que han sido rescatados, los que han aceptado al único que pudo dar salvación a este mundo. Y me llama la atención esa verdadera seguridad de salvación con la que habla Pablo acá a la iglesia de Tesalónica. Dice, nuestra reunión con él, y empieza a decir, os rogamos. Pablo está hablando de la venida del Señor y muestra seguridad al decir nuestra reunión con él. Esa palabra, yo quiero que usted también la tenga aquí, nuestra reunión con él. ¿Aquí hay alguien que se va a reunir con el Señor Jesús? ¿Sí estamos seguros de eso?
Nos vamos a reunir con nuestro Señor ese día maravilloso, donde muchos van a quedar con la boca abierta, donde muchos van a decir, yo por qué no escuché, yo por qué no accedí. Ahora cantábamos que hay, pero va a llegar el momento en que ya no habrá oportunidad, ya no habrá oportunidad. El apóstol Pablo dice que el verdadero cristiano, nos da a entender, debe mostrar o debe presentar la misma seguridad. Si usted está dudando de su salvación, haga un alto en el camino. Porque el verdadero cristiano no duda de que ha nacido de nuevo. Y ese nacimiento ha sido por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, el verdadero cristiano debe tener el mismo pensamiento, la misma seguridad que Pablo muestra. Y Pablo podía dudar porque es que tremendo. O sea, él no hacía cualquier cosa. Él perseguía al Señor Jesús. ¿Se acuerda cuando se le apareció y él no le dijo, ¿por qué los persigues a ellos? Me estás persiguiendo a mí. O sea, estaba persiguiendo al Señor Jesús. Y hoy es un defensor de la doctrina. Hoy es un defensor de la iglesia. Hoy es un defensor de el hablar verdaderamente del Señor Jesús, de la verdad. Y nosotros tenemos que ser defensores de la verdad. O sea, hablar la verdad. La primera forma de yo defender la verdad de nuestro Señor Jesucristo es hablando de esa verdad, proclamando esa verdad, hablando de nuestro Señor Jesús. Lo segundo, viene el ruego de Pablo pidiendo estar firmes. Dice, terminando el versículo 1, os rogamos, hermanos. Y está hablando a nombre de Silvano y de Timoteo también. Porque si comenzamos en la salutación, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. O sea, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. ¿Se acuerdan el significado de firmeza? Que no se deja mover fácilmente. De nuestro modo de pensar. Y si vamos a Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo. Sino que dice, transformados por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Mire, aquí está dando Pablo unas formas en que podían engañar a la iglesia. Y una de esas dice, ni por carta, como si fuera de nosotros. Anteriormente, las cartas era el medio más fidedigno de llevar una noticia. Las cartas eran la forma en que, y la gente sabía quién las escribía. Y le daba la importancia dependiendo de quién, de quién viniera esa carta. Si usted lleva tiempo sin ver, digamos, a su ser querido, y en el momento le llegan dos cartas, una de su ser querido y otra cualquiera, ¿cuál leería usted primero? Porque le da la importancia a esa carta. Y dependiendo de quién la escribiera, quién la enviara, le daban la importancia. Y Pablo las escribía, pero le está diciendo que es que como que están enviando otras, o van a enviar otras, y de pronto, como si fuera de nosotros, el engañador. Y el engañador habla sutilmente, habla de Dios,
habla de amor, habla de arrepentimiento, para deslumbrar y para que aquellos que aún conocen también puedan ser llevados y puedan ser arrastrados. O sea, Él no se presenta como nos lo han pintado, que un diablo feo, con cachos y cola y tenedor y con ojos que echa candela, ¿no? Se presenta de la manera inesperada y aquí está diciendo, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y si algo, últimamente, el enemigo está hablando, es de eso, con la famosa profecía, con los famosos profetas, con los famosos falsos maestros. Y mire cuánta noticia ha salido y desde hace tiempos que el Señor iba a venir tal día, que no, y sacan otro. Y hay gente que se va atrás porque es lo que espera y es lo que quiere escuchar. ¿Hacia dónde apunta ese ruego? No dejarse confundir ni dejarse engañar, pero también no dejarse asustar. Dice, no os conturbéis, no dejarse asustar. El verdadero cristiano no se deja mover del lugar que tiene en Cristo. O sea, el verdadero cristiano no se deja mover del lugar que tiene en Cristo. Y yo no sé si sabemos qué lugar tenemos en Cristo. Pero por ahí en Efesios también nos dice que nos ha sentado en cualquier lugar, en lugares celestiales, juntamente con Cristo. O sea, juntamente con Cristo. Un privilegio. O sea, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque es que como cristianos debemos entender el privilegio que tenemos, inmerecido. Porque nadie decía, es que yo merecía estar aquí. O sea, nadie puede decir eso. Inmerecido, pero un privilegio que tenemos hoy en día. El hermano Ramón decía algo, se ha escogido la buena parte. Ahora que veníamos, nos dimos la vuelta por aquí y uno ve borrachos, drogadictos, perdón la expresión, bueno, trabajadoras sexuales, que nosotros podíamos estar en ese lugar, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos aquí. Hoy estamos gozando de una sobriedad, no cualquier sobriedad, sino la sobriedad de saber que somos libres, que hemos sido perdonados, que no llevamos una carga encima porque Él la tomó por nosotros. Y el estar firmes nos toca recordar todo eso, de dónde hemos venido, de dónde nos ha sacado, de dónde nos ha rescatado. Los que estamos casados, si no hubiéramos conocido al Señor, ¿qué sería de nuestro hogar? ¿Qué sería de nuestros hijos? Pero Dios en su infinito amor y misericordia nos atrajo y hoy estamos aquí gozando. Entonces, el verdadero cristiano no se deja mover del lugar que tiene en Cristo, porque es que Él endulza, Él endulza de una manera que mucha gente, perdone la expresión que voy a usar, cae redondito. Y uno ve personas que llegan, se congregan, dicen que han nacido de nuevo y terminan en el mundo. La pregunta es, ¿si se nació de nuevo? Puede ser, no puede ser, no sé. Dios lo sabrá. Pero una persona que ha nacido de nuevo puede tener decepciones,
puede tener dificultades, pero entiende que lo que pasa en este mundo no es culpa de Dios, sino del corazón del ser humano. Y Dios no tiene la culpa, yo digo, de lo que me hagan ni de lo que yo haga. Y hay que seguirlo a Él independiente de que lógicamente en algún momento puede haber cierto desánimo, en algún momento puede haber cierta duda, puede darse porque somos seres humanos, pero el tener presente todo lo que hemos dicho y muchas cosas más nos va a refrenar de ir y coger derechito para el mundo otra vez. Lo tercero, Pablo está advirtiendo sobre la apostasía y aquí es donde quiero que miremos un poco más detenidamente. Y quiero empezar definiendo, en el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y quiero definir o tomar nuevamente este concepto, esta definición de apostasía. Es cuando las personas, un grupo de personas, se apartan de los principios del evangelio. Se apartan de los principios del evangelio. Aquí le está hablando a los inconversos o a quién, los creyentes. Dice, es un acto de renuncia a la fe en Dios y en su obra redentora en Cristo Jesús. Esa es la apostasía. Y pueden encontrarse más definiciones. Dice, es un acto de renuncia a la fe en Dios y en su obra redentora en Cristo Jesús. Y dice, nadie los engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Se tiene que manifestar esa apostasía, pero que Dios nos libre de ser apóstatas de la fe. Que Dios nos libre. Por eso tenemos que estar firmes. Por eso la iglesia se tiene que afirmar cada día sobre la roca, que es Cristo Jesús. En esa solidez que nos brinda Él, para no ser movidos fácilmente, para no ser movidos de una manera que nos haga tambalear y que nos haga renunciar a algo en que nosotros decimos que hemos creído. Y es en la obra redentora de Dios por medio de Jesucristo. Vuelvo y le repito, es un acto de renuncia a la fe en Dios y en su obra redentora en Cristo Jesús. Jesús dijo en algún momento, en Mateo 24:4 dijo, tengan cuidado que nadie los engañe. Y en ese texto, ¿de qué está hablando el Señor Jesús? De los últimos tiempos, de los posteriores días. Dice, tengan cuidado que nadie los engañe. ¿Y a quién le está hablando? A los discípulos. Está hablando a aquellos que le seguían, que nadie los va a engañar. Porque van a decir, aquí está, aquí está. Y él dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Pero los eventos, lo que sucede, nos muestra que su venida está cerca. Que podemos decir, el Señor viene el 20 de mayo del 2026, 2025. Nadie puede decir eso. Pero sí puede ir evidenciando todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Pero no podemos caer en el engaño de ser apartados verdaderamente de esa fe que nosotros profesamos, que es en Cristo Jesús. En 1 Timoteo 4:1, Pablo dice que algunos apostatarán de la fe. En 1 Timoteo 4:1, dice Pablo que algunos
apostatarán de la fe. Creo que el 4:1. Sí. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, Pablo, por eso a mí me impresionaba el ser perseguidor, cómo defiende y cómo habla claramente. No, el que no es de Dios tiene doctrina de demonios. O sea, eso no es doctrina de Dios, es de demonios. O sea, lo decía sin pelos en la lengua. Porque Pablo entendió por medio de su conversión y vivió muchas cosas por el Evangelio. Y él entendió que su salvación había sido por Cristo. Y él entendió que la iglesia le pertenecía al Señor Jesús. Y que esa iglesia tenía que cuidarse. Pero la mejor manera de cuidarse no es como uno hace a veces con los niños. Venga para que no se caiga. No. ¿Qué hay que decirle al niño? Venga. Si usted se sube por aquí y no pone cuidado, se va a caer. Enseñanza. Y la mejor manera de que la iglesia se cuide es enseñándole la palabra. Es mostrándole por medio de la palabra cómo tiene que vivir, de qué tiene que estar alerta, qué es lo que tiene que hacer. Es la mejor manera. Por eso la enseñanza de la palabra es algo vital en el pueblo de Dios. Hablar de la palabra es algo vital para el pueblo de Dios. Conocer la palabra de Dios es algo vital para el pueblo de Dios. Porque es la que nos muestra todo, nos enseña todo. Esto estaba sucediendo antes. No, después de que nació la iglesia, recuerde que se levantaron muchos maestros que querían opacar la doctrina del Señor Jesucristo. Muchos se levantaron a decir que Él no había resucitado, que el cuerpo se le habían robado. Muchos se levantaron a decir que Él no era Dios, que era un falso profeta. Y por eso el Evangelio de Juan se escribe también para mostrar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Si usted mira el Evangelio de Juan, él siempre usa el apelativo yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Y ese yo soy, ¿quién lo dijo anteriormente? Dile a Faraón, yo soy me envió. El gran yo soy. Y muestra que Jesús verdaderamente era Dios. Refutando todas esas enseñanzas falsas que se estaban levantando para que la gente no creyera en Jesucristo. Porque el Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y los bautizan en qué? ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted por qué cree que el Señor dijo eso? Porque anteriormente habían maestros. Y los discípulos de esos maestros se identificaban con algo que mostraba quién era su maestro. Cuando alguien se convierte al Señor y públicamente se bautiza en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, se está identificando con lo que dijo el Señor Jesucristo. Ese pertenece a Cristo. Ese es de Cristo. Porque lo está haciendo en el nombre y la forma en que Él dijo. Quizás otros maestros para tener sus súbditos decían, vamos a hacer este ritual, vamos a hacer esto. Entonces la gente decía, ese pertenece al maestro tal. Por eso Pablo a los Corintios les dice, unos dicen yo soy de Apolo, yo de Pablo, de Cefas. No, yo a quien he bautizado en mi nombre. Yo soy de Cristo. Y la gente tiene que entender, a la iglesia de los Corintios tienen que entender que sí, Pablo podía ser un maestro. Cefas puede ser un maestro, Apolos puede ser un maestro, pero ninguno de ellos
podía identificar al cristiano si no se hacía en el nombre que él había dicho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era una forma de decir públicamente que su vida ya le pertenecía. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que escucha la enseñanza de su maestro, está de acuerdo con esa enseñanza y la pone en práctica. Ese es un verdadero discípulo. Escuchar la enseñanza de su maestro, estar de acuerdo con la enseñanza y no solamente de acuerdo, sino que la pone en práctica. Y eso es lo que nos pide Dios a nosotros. Dice, escuchando doctrinas de demonios. Si no estamos firmes, y aquí quiero que usted tenga en cuenta, primero, ¿cómo está advirtiendo Pablo? De no escuchar espíritus engañadores. Hoy en día los hay. Doctrinas de demonios, hoy en día las hay. Y está por todo lado. O sea, eso se ha multiplicado de una manera impresionante. Y muchos piensan que están en Cristo, pero están en doctrinas de demonios. Porque es que es a lo que la gente le gusta escuchar. Las mega iglesias, qué pecado. Gente engañada por esa doctrina. Porque van detrás de una profecía, van detrás de la prosperidad, van detrás de, pero no van detrás del Señor Jesucristo. Y no se enseña, se habla de Cristo, pero no se enseña que Él es el único y verdadero Dios. Porque hay otros dioses, el Dios dinero, el Dios que predica, el Dios que dirige la iglesia. Y muchas veces la autoridad del que está al frente de la iglesia está por encima de la autoridad de Dios, que tiene que hacer lo que yo diga. Gente que está siendo engañada. Eso se ha proliferado. Pero si nosotros no estamos firmes, somos candidatos a ser apóstatas. Y se lo digo porque la Biblia nos dice, no os dejéis engañar. Y le está hablando acá, no le está dando la responsabilidad. Ya el líder, que era Pablo, les escribe y le está diciendo, pero ¿de quién es la responsabilidad de ahí en adelante? Del mismo, de la misma persona. No se vaya a dejar engañar. O sea, le está advirtiendo. Y si escucha, porque una cosa es oír por ahí algo y otra cosa es escuchar. Y como que prestar atención. ¿Qué hizo Eva? Eva escuchó tan claramente lo que le dijo Satanás a través de la serpiente, que empezó un diálogo con ella. Y ese diálogo, ¿a qué la llevó? A cometer errores, a hablar lo que, ¿y a qué la llevó? A hacer lo que Dios no le había mandado. ¿Y qué hizo después? Embaucó a Adán también. Le hago una pregunta. ¿A quién culpó Dios? A cada uno. A la serpiente por hacer lo que hizo. A Adán porque él sabía y lo hizo. Y Eva porque se dejó engañar. O sea, ninguno puede decir, no, es que yo no, yo simplemente hice lo que, no. Cada uno es responsable de sus actos. Y aquí le está diciendo, no se dejen engañar. Y cada uno es responsable si se deja engañar. La palabra está dicha. La palabra se enseña. Y ya cada uno la toma y dice, sí.
o no. Y por último, Pablo advierte también sobre la manifestación del hombre de pecado. Y no solamente advierte sobre la manifestación, sino que muestra sus características. O sea, Pablo le está diciendo a la iglesia tesalónica, mire, esta persona tiene estas características. Es una enseñanza para que digan, no, nadie nos dijo nada. Malvado, hombre de pecado, hijo de perdición, está en contra de todo lo que es de Dios, inicuo, prácticamente un opositor, dice si opone, le dice opositor, y pues muestra orgullo y rebeldía. Dice, antes que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, no era la primera vez que Pablo les hablaba de esto. Les dije, acuérdense que yo les he hablado de esto. Les he estado recalcando sobre esto. Y ahorita les está escribiendo una carta, dándole este recordatorio y mostrándole. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Los estamos viendo? Se ven cosas. Engañosos. Y la gente corre detrás de que se apareció yo no sé qué. Va a una iglesia que porque el que estaba en silla de ruedas se levanta. Y empiezan a dar testimonios. Yo tenía esta deuda y el Señor me la consignó a la cuenta. O sea, para que la gente deje de mirar verdaderamente al que es digno por mirar otras cosas. La iniquidad es una resistencia. Acá habla del ministerio de la iniquidad. Es una resistencia abierta, organizada y armada contra la autoridad. Busca resistir la autoridad que Dios ha establecido. O sea, ese ministerio del inico, de la iniquidad, se va a levantar para resistir todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha establecido. Por eso hoy en día la iglesia tiene que estar más firme que nunca. Pero hoy en día muchos están vulnerables. Porque si algo, o digamos, un estudio dice que en Colombia la gente, y lo voy a hablar a nivel pues secular y de todo, que en Colombia la gente no le gusta leer. Es muy poco lo que lee el pueblo colombiano. La pregunta es, ¿la iglesia de Cristo entra en ese informe? ¿Le gusta leer la palabra? ¿Le encanta leer la palabra de Dios? ¿Estudia la palabra de Dios? Esa es una pregunta para que nos la hagamos y digamos, yo no puedo estar en esa encuesta, en ese informe, en ese reporte, pero da pereza. Ahora, ¿cuál es, digamos, lo que sucede al final de todo? Dice versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El verdadero cristiano
es consciente que ha nacido verdaderamente de nuevo. O sea, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿sí o no? Es consciente de que ha nacido verdaderamente. Y el que ha nacido verdaderamente sabe a quién le pertenece su vida. Y sabe con quién está caminando. Sabe a quién está siguiendo. Sabe a quién tiene que obedecer. El verdadero cristiano. Y remitámonos a lo que dice Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor. Y está hablando no todo. Y en la iglesia puede haber personas que piensan y dicen Señor, Señor, pero que no han nacido de nuevo. Y no tienen la seguridad de la salvación. Y por eso pueden ser movidos y arrastrados. No que la salvación se pierda, sino que no han nacido verdaderamente de nuevo. Porque el que está seguro, recordemos que somos salvos. Y nadie nos puede mover de ahí. Nadie me puede hacer dudar. Usted sí es salvo. Yo sí soy salvo porque yo nací de nuevo y mi vida le pertenece a Cristo. Y camino con el Señor Jesucristo. Y trato cada día de hacer la voluntad de nuestro Señor. Ese es el verdadero cristiano. Pero le está hablando a aquellos de que envía para que los sigan engañando. ¿Se acuerdan? No me acuerdo el texto en este momento, pero dice que tendrán comezón de oír y se amontonarán a escuchar. ¿A quién? A los engañadores, falsos maestros. Hoy tenemos la oportunidad de sentarnos a escuchar la palabra de Dios, pero también tenemos el deber de rechazar todo lo que no proviene de Dios. Y nosotros nos damos cuenta de lo que no proviene de Dios cuando nosotros conocemos la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra y decimos, esto no es de Dios. Esto no lo enseña el Señor. Y nadie que haya nacido de nuevo podrá ser movido. Entonces, mis hermanos, Pablo está hablándole a la iglesia para que estén firmes. Hoy podemos tomar esto y decir, debemos estar firmes en el Señor Jesucristo, no movernos. Que nada nos mueva, que nada nos haga retroceder y que nada nos haga apostatar de la fe. Yo conozco personas que iban a una iglesia y hoy hablan mal. Hoy hablan mal. Yo enseño filosofía y hay un filósofo, no sé si lo han escuchado en el momento, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche era hijo de un pastor. Creció en la iglesia sentado cantando los coros y el papá le predicaba a la iglesia del amor de Dios. Y el papá murió joven. Y él dijo, mi papá predicaba el amor de Dios. Y ese Dios que él predicaba permitió que mi papá se muriera. Por lo tanto, ese Dios no existe. Y se volvió ateo. Y empezó a hablar, a escribir libros en contra de Dios. Y murió loco. Murió loco. Dijo, ese Dios que predicaba mi padre no existe. Dios está muerto. Y se volvió ateo. Y atacaba a todo lo que hablara de Dios. Y escribió lo del superhombre y fue el que dio paso a que decía, Dios está muerto. Y creció en la iglesia, sentado en las bancas cantando coros. No entendió las voluntades, o la voluntad de Dios, perdón, la voluntad de Dios en medio de las diferentes personas. Entonces, somos susceptibles y no estamos firmes.
si no estamos firmes. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias nuevamente por este tiempo de permitir reunirnos en tu nombre, venir y recordar a nuestro Señor Jesucristo por medio del pan, de la copa. Nos permites alabarte, exaltarte por medio de los himnos, pero también nos permite, Señor, recibir, escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes para cada día estar firmes, cada día estar creciendo, Señor, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de tu palabra, Dios, porque somos conscientes de que cada día se están levantando falsos maestros, engañadores. Somos conscientes, Señor, de que el enemigo no descansa y quiere distraer y quiere arrastrar a muchos para que no reciban el regalo maravilloso de la salvación. Pero aún más, Señor, puede arrastrar a aquellos que hablan de la fe y que mañana pueden estar renegando de esa fe. La apostasía, Señor. Te pido que nos guardes, te pido que nos ayudes a ser perseverantes, a ser, Señor, conscientes cada día de que nuestra vida te pertenece a ti y de que la iglesia que somos nosotros, cada uno, hemos sido comprados y tenemos un dueño y le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos gracias, Señor, y te alabamos, te exaltamos, te glorificamos y te hemos orado en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.